La Biblia ha sufrido los embates de los ateos y escépticos a través de muchos siglos. Pero esto ha afectado a la Biblia y a la fe cristiana como afectaría a las pirámides de Egipto un niño con un martillo pequeño golpeándola. ¿Le hará algo? Un niño con un martillo pequeño golpeando las pirámides de Egipto. Así ha sido la crítica, ha sido todos los embates que los impíos han tratado de arremeter contra la Biblia. Todo lo contrario, lejos de dañarla, la ha favorecido. Amén. En esta mañana queremos hablar unos minutos sobre un tema que hemos titulado ¿Por qué debo creer en Dios? ¿Por qué debo creer en Dios? Y el Salmo 100, en su versículo 3, nos dice, Salmo 100, versículo 3, reconoced que Jehová es Dios. Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Fíjese cómo dice este salmo: reconoced que Jehová es Dios. Él nos hizo, no nosotros a nosotros mismos. Gloria al Señor. Cuando el ser humano analiza y escudriña la naturaleza y el mundo, cuando se pone el ser humano a analizar la naturaleza, el mundo, los orígenes, muchas preguntas sin respuestas afloran a su mente. Y el hombre inteligente y sabio se da cuenta que tiene que haber un ser supremo, todopoderoso, que creó todas las cosas. Pues de otra manera no habría explicación. Y de eso es de lo que vamos a tratar en esta mañana. Alguien dijo, se necesita más fe para creer que nos formamos solos que para creer que un Dios todopoderoso nos creó. Es más sencillo eso que creer que nos formamos solos. Por eso vamos a estar meditando en esta mañana sobre este tema: ¿por qué debo creer en Dios? Cuando nosotros vamos a la Biblia, nos encontramos que el por qué debemos creer en Dios es porque Él es el único Dios en cielo, mar y tierra. No hay otro. Fíjese que cuando vamos a un diccionario a buscar la palabra Dios, la definición de Dios, bien el diccionario español Narraos como cualquier otro, dice, describe a Dios como ser supremo, inmortal,
creador del universo y de todas las cosas, a quien se rinde culto, adoración y honor, y se le dará cuenta. Cuando hablamos de Dios, es ese ser supremo, inmortal, creador del universo y de todas las cosas, y quien merece de nosotros honra y gloria y honor. Por eso dijo el cantante: a Dios sea la gloria. El problema es que Dios es preexistente. Dios existe antes de todas las cosas. Cuando nosotros hablamos de Dios, del único Dios, tenemos que decir que Dios es preexistente. Antes de toda existencia, Él era, porque Él es el creador de todas las cosas. Cuando los hombres hablan de dioses, los hombres crean los dioses. Los hombres crean sus dioses. Vemos cómo los hindúes tienen unos 3 millones de dioses. Cómo los japoneses tienen otro tanto. Y vemos cómo las distintas culturas, grupos étnicos, nacionalidades, inventan sus dioses. Y casi todas las naciones tienen una virgencita. La Virgen de Guadalupe, la Virgen del Cobre. Cada país tiene su virgencita. Pero se da cuenta cómo Estados Unidos no tiene virgencita. Porque Estados Unidos fue fundado sobre la palabra de Dios, el Evangelio. Aquí no hay virgencita. Pero la gente inventa. No, porque a unos pescadores en el mar se le apareció una virgencita y ahí está la virgencita. No, porque un árbol está sangrando, ahí está deificado el árbol. Y vemos cómo pueblos étnicos adoran el río Gange, el Nilo, el mar, el sol, la luna, las estrellas. Ahí tenemos a los astrólogos, los que adoran el zodiaco, los que tienen. La idolatría prosigue, pero el único Dios verdadero, nadie lo creó. Ese es preexistente, ese fue el que nos creó a nosotros. Amén. A ese es al que nosotros adoramos. La Biblia nos habla claramente y nos dice la palabra del Señor en el libro de los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 4, versículo 11 y 12. Mire cómo nos habla la Biblia. Dice así, Hechos 4, 11, Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. No lo hay. No lo hay. No hay otro nombre. No hay otro Dios. Ese Jesús es la piedra que algunos han quitado de su edificio y el edificio se le ha caído encima. Porque lejos de prosperar están destruidos. Y caminos que al hombre le parecen derecho y su fin es camino de muerte. Y dice que en ningún otro hay salvación. Aleluya. ¿Cuántos le alaban? Amén, gloria a Dios. Cuando nosotros vemos lo que nos dice Timoteo
Pablo le escribe a Timoteo y en la primera carta, en el capítulo 2, mire cómo nos dice allí el apóstol San Pablo en el versículo 5, dice: porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo. No busque más, que no hay más. Hay un solo Dios y uno solo que vino de allá arriba, Jesucristo. Aleluya. En ningún otro hay salvación. No hay otro nombre, gloria al Señor. El único Dios existente nos visitó en este mundo. A mí me encanta cuando puedo hablarle a idólatras o a personas de otras creencias y puedo decirle: la única religión en el mundo que puede exhibir su Dios es el cristianismo. Porque es el único que vino desde el cielo a esta tierra, tomó cuerpo humano, se humanó, demostró su deidad haciendo milagros, maravillas y prodigios, resucitando muertos. Dejó que lo mataran y dijo: al tercer día yo me levanto para que ustedes vean que yo soy. Y al tercer día dejó la tumba, aunque estaba rodeada de soldados. Alabado el Señor. Y durante 40 días les estuvo apareciendo a cientos de personas, mostrando su deidad. Ese es el único que ha podido hacer eso. Ninguno más lo ha podido hacer. Todos los más son hombres que se han llamado dioses. Un Joseph Smith, que se llamó Dios de los musulmanes, de los mormones. Un Mahoma de los musulmanes. Un Buda, un Confucio. Hombres que nacieron, que no voy a hablar de genealogías aquí porque algunos tienen una trascendencia fea. Eran delincuentes, algunos de ellos eran negociantes, eran 40 cosas. Tuvieron 20,000 mujeres y después dijeron que ellos son dioses. Eran como los emperadores romanos que se hacían llamar Divino César. Y de los emperadores romanos, las 3/4 partes eran homosexuales. Divino César, te baja la porra con tu divino. Aquí el único divino es Cristo. Amén. Gloria al Señor. Ese es el único santo, como dice el apóstol San Pablo en primera a Timoteo capítulo 1 versículo 15. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo, vino de allá del tercer cielo, vino al mundo para salvar a los pecadores. ¿Por qué debo creer en Dios? Debo creer en Dios porque Él es el único Dios. No hay otro. Tengo que creer en Él, y si no creo en Él, estoy muy mal, porque alguien dijo: todo hombre y toda mujer tiene un cielo que alcanzar, un infierno que evitar, un alma que salvar, y eso solo Jesucristo lo puede realizar. Amén. Nadie más te puede perdonar, nadie más te puede salvar, nadie más te puede evitar el infierno, nadie más te puede llevar al cielo, solo Cristo. Alabado el Señor. Por eso tenemos que creer en Él, y tenemos no solo creer en Él, tenemos que recibirlo como nuestro Dios. Ahora nos seguimos preguntando: ¿por qué debo creer en Dios? Porque Él es el creador del universo.
Ya dijimos que Él es el único Dios, pero estamos diciendo que Él es el creador del universo. Toda la creación material la ha hecho el Señor. Cuando los científicos estudian el universo, miran al cosmos, ven tantas constelaciones, ven tantos planetas, ni el telescopio Hubble, que es el más potente del mundo, puede llegar a la inmensidad de Dios. Cuando los científicos informan, hablan de cada galaxia, que tiene cada galaxia cientos de millones de estrellas. Y cada estrella de esas es 150 o 200 veces más grande que el planeta Tierra. Y han encontrado más de 500 sistemas solares como el nuestro. Hasta donde ellos pueden mirar, y de ahí para allá, ¿qué? Alabado el Señor. La exactitud que tiene el universo, la regularidad que tiene el universo, que puede decirse del cometa Halley, que dentro de 72 años se verá